6 semanas, o sea, 32 días. Otros dicen hasta 45. Existe un puerperio, como menciona su compañero, que otros llaman más allá de los 45 días. En realidad, el puerperio es el periodo en el cual, después de haber nacido un bebé, vuelve a la normalidad todos los órganos. Y eso llamamos puerperio. Entonces, al volver todos los órganos a la normalidad, llama puerperio. El útero, de ser de este tamaño, vuelve a ser de este tamaño. El único órgano que no vuelve a la normalidad, ¿cuál es? Las mamas, ¿no es cierto? Es el único órgano que no vuelve a la normalidad, porque después todos los demás vuelven a la normalidad. Por lo tanto, en el puerperio, siguiente por favor, vamos a decir que es el periodo posparto inmediato. Llamamos el inmediato, ni bien nace el bebé, es el momento que tenemos que controlar. Signos vitales, sangrados, ¿es cierto? ¿Y cuáles son las principales complicaciones inmediatas en el puerperio? ¿Cuáles son las inmediatas? Las hemorragias, las que pueden llegar a comprometer la vida de la mujer. Las inmediatas, ¿cuáles serían? Infecciones, sobre todo. La involución del útero definitivamente va relacionada con la hemorragia. ¿Cuáles son complicaciones directas? ¿Cuáles creen? ¿Alguien tiene una idea? Las complicaciones inmediatas directas son aquellas relacionadas con el parto. Por ejemplo, un desgarro directo. En una cesárea, una atonía uterina o en un parto, es directa. O sea, no depende inmediatamente depende inmediatamente del momento, sea parto, sea cesárea, de ese momento depende. O sea, es inmediato. Porque no voy a tener una infección en forma inmediata a las 24 horas, ¿o sí? ¿No es cierto? Y son complicaciones además directas relacionadas con el parto, ya sea sangrado, hemorragia, desgarros de episiotomía, desgarros del útero, del cuello del útero, sangrados que no se han prohibido en la cesárea, son inmediatas. Y las complicaciones indirectas, ¿cuáles podrían ser? Las complicaciones indirectas podrían ser, por ejemplo, la paciente, qué sé yo, tiene lupus, tiene cardiopatía congénita, tiene algo que de repente se nos puede complicar por un problema de pase de la paciente. Entonces podemos tener complicaciones inmediatas, mediatas, directas e indirectas. Esta clasificación, por ejemplo, no existe en el libro, pero es algo bien obvio. Siguiente, por favor. Entonces vamos a entrar a un tema que es el más importante. Este es el más importante dentro de las complicaciones del puerperio, que son las hemorragias. Por lo tanto, definimos qué es hemorragia. Dice que la pérdida de 500 ml después de un parto vaginal o 1000 después de una cesárea. Pero el American College es más generoso y les dice 750 veces más agresivo en una cesárea y 500 en un parto. Se dice que es temprano en las primeras 24 y estaría después de las primeras después de las 24 horas. Entonces es importante entender, por eso las pacientes las preferimos entender por lo menos 24 horas después del parto o de la cesárea. Bueno, la fisiología, esto es importante entender. Fíjense chicos, cerca del término, o sea, al final del embarazo, de la madre al bebé pasan 600 mililitros por minuto, o sea, más de medio litro por minuto le pasa sangre de la madre al feto. ¿Se imaginan? ¿Cuántos minutos necesitamos para depletarlos por completo? 10. ¿No es cierto? En el momento que ya ha nacido el bebé, entonces el útero se desinfla. Y después de eso viene el segundo periodo del trabajo de parto. ¿Cuál es? Primero es borramiento y dilatación. Segundo, expulsión. Mejor dicho, el tercer periodo, que es el alumbramiento. Es el momento que la placenta tiene que salir, es cuando se separa
Y en esta separación súbita de los vasos sanguíneos, que están súper dilatados al contraerse el útero, entonces estos vasos que están como cañerías se cierran. Y ahí es una contracción brusca y es un momento que se llama las ligaduras vivas de Pinar, que se cierran. Entonces el lugar donde está la placenta queda como una herida del útero. Y esa herida la llamaremos, es el lecho placentario. Entonces en ese lugar comienza a hacer una hemostasia en ese mismo lugar y los vasos comienzan a obliterarse. Y esto es por una contracción del miometrio. A eso llamamos las ligaduras vivas de Pinar. Por lo tanto, entonces, esa es la fisiología de lo que sucede con un sangrado. Pero si no hay esa contracción, esa hemorragia. Y aquí vienen las 4 T's: tono, tejido, trauma, trombina. ¿Ya? Siguiente, por favor. Son las 4 T's, no se olviden. La primera T, la hemorragia postparto del tono uterino, es el 70%. O sea, por una falta de contracción del útero, es 70% y hay un sangrado a montonero. Puede ser un 20% por traumas o desgarros. A veces, por ejemplo, cuando estamos aprendiendo parto, nos subimos a la paciente encima de ella y le hacemos una maniobra de cristal. Pero en esas maneras podemos, o por hacer tactos inadecuadamente, intentando dilatar a la fuerza, desgarros en el cerebro. Entonces, por lo tanto, en el segundo puede ser traumas. En el tercero puede ser porque ya estoy cansado, ya es 3 de la mañana, el parto se produce, y la jalo la placenta y la bajo. Y de los restos que le placenta. Y no se termina de contraer. Y finalmente, que es lo menos frecuente, es los trastornos de la coagulación. Pero también comenzamos a entender el porqué. Por ejemplo, en el tono puede ser, no hay una buena contracción por una sobredistensión uterina. ¿En qué caso? Embarazos múltiples, macrosomía fetal, polidrames, anomalías fetales. Fatiga muscular uterina, ¿a qué se refiere esto? Cuando la paciente está horas de horas en una maternidad intentando parir, no puede parir. Infecciones uterinas que evita que exista una contracción como una coreogenitis. A esto llamamos, generalmente cuando existe una ruptura de membranas, se pueden infectar las membranas, el útero, y por lo tanto no se contrae el útero por un proceso infeccioso. Anomalías como distorsiones uterinas, como los miomas, la placenta breve. O medicamentos para que no nazca el bebé, le ponemos útero relajantes para que no se contraiga el útero. Por ejemplo, en un prematuro, le damos nifedipino para hacer que el útero no se contraiga. Evitamos el trabajo de parto. Los tejidos, retención de placenta, placentas anormales. Siguiente, por favor. Los traumas, por ejemplo, desgarros cervicales, vaginales, perineales, desgarros de anestesia uterina, ruptura uterina, inversión uterina. La inversión uterina es cuando la placenta está bien pegada, intentamos jalar en el parto y el útero se sale hacia afuera, pero por la cara de adentro, por la cara interior, no por afuera. La trombina, que son trastornos o pacientes que toman alguna coagulante. Siguiente, por favor. Entonces definimos como atonía uterina, que es la pérdida del tono. A es sin y tono se refiere a la contracción. Pérdida del tono de la musculatura uterina. Y por lo tanto esto nos lleva a una relajación. Y lo que tendríamos que esperar, las ligaduras vivas de Pinar, no se suceden. Entonces está dilatado. Siguiente, por favor. Esto es lo que normalmente sucede, es un gráfico muy interesante. Esto normalmente sucede, se contrae y ya. Pero cuando no se contrae, no se puede ver bien acá, aquí existe sangre chorreando del lecho placentario. ¿Me entienden? ¿Y qué es lo que sucede? Como cualquier proceso de hipovolemia. Cuando el sangrado es significativo, en el posparto inmediato existe disminución de la consistencia del útero, se vuelve flácido, datos de choque hipovolémico, taquifilina, taquicardia, diaforesis, hipotensión, mareo, vértigo, pérdida de conocimiento. Por lo tanto, diagnosticamos como anemia, hacemos laboratorios, y esto puede llegar a producir el síndrome de Sheehan. ¿Qué es el síndrome de Sheehan, verdad?
pan hipotipitalista, ¿no es cierto? Debemos hacer todos estos laboratorios de rutina, sobre todo biometría completa y grupo de sangre para ver qué tipo de sangre le vas a transferir. Siguiente. Entonces, en la anatomía y el posparto, se dice que debemos hacer masaje uterino, deberíamos poder comprimir, darle oxitocina, caretocina, monomin, isoprostol, balón proteína. Todo esto tiene que ser en pocos segundos. No funciona, esto no, porque él se ha dicho, 600 ml por minuto es mucho, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo más importante? Reponer la volemia. La paciente no ha perdido agua. Trabajé mucho tiempo en el materno infantil y llegaban los pobres internos corriendo en la ambulancia con la paciente sangrando con 3 vías y con suero. La paciente no ha perdido agua, ha perdido sangre. ¿Qué es lo que debo hacer mínimamente? Si veo una paciente que chorrea, ustedes están en área rural, rotación rural, ¿qué hacen? Si ven a la paciente sangrando, ¿qué le deben hacer? ¿Qué deberían hacer? Hay que hacer algo, pues hay que tapar de algún lado. Y ahora les voy a mostrar algunas técnicas que nos van a ayudar a maniobra bimanual. Meto la mano por vagina y sobre el pubis agarro esto y comprimo pared anterior del útero con pared posterior. ¿Para qué? Para que disminuya el sangrado. Siguiente. Lo mismo, siguiente, por favor. Compresión de la aorta. Existe no se le daba mucha bola hasta hace mucho tiempo. El año pasado se publicó en el American Journal la utilidad de comprimir la aorta. Fíjense, lo puedo hacer por pared abdominal, comprimo. En personas delgadas es muy fácil tocar la aorta. Entonces me pongo encima de la paciente, no tengo que hacer esto, tengo que hacer sobre mi peso, comprimir la aorta para disminuir el sangrado. Esto es muy salva vidas esto. Siguiente, por favor. ¿Qué también puedo hacer? Taponamiento. Fíjese que todo esto es una compresa. Está dentro, cavidad uterina. Algo tengo que hacer para disminuir el sangrado. Siguiente. Y le puedo poner este balón, que es el balón de Bakri, que ya todos los hospitales de segundo nivel lo tienen. Es un balón en el cual yo introduzco, lo lleno de líquido, y este líquido hace que distingue el útero para disminuir el sangrado. ¿Sí? Siguiente. Este es un balón ya inventado. Fíjense, este es un condón, esta es una sonda Foley y este es un condón. ¿Qué hago? Agarro el condón, pongo hasta acá, amarro y le lleno de líquido. Este es el balón de Rush que se utiliza en urología. Pero nosotros nos hemos inventado un balón para poder hacer esto. Metemos el condón amarrado, por supuesto, a esta altura con algún hilo y llenamos de líquido. Entonces el condón se distiende y va a comprimir similar a lo que sería el balón de Rush o similar a lo que sería el balón de Dacre. Podemos utilizar estos son uterotónicos, oxitocina, metilfenil, isoprostol o la caretocina, que es una molécula mucho más sofisticada y mejor que la oxitocina. Siguiente. Hay un doctor mexicano que hace poco estuvo aquí en Bolivia, se llama Francisco Sea, y él hizo una técnica muy interesante que ya está muy en boga, es el pinzamiento de las arterias uterinas en el postparto. Nace el bebé, el cuello está dilatado, parece una trompa de pato, se ponen 2 pinzas laterales. Esas 2 pinzas laterales me pinzan la arteria uterina. Más o menos el útero viene así y ahí. En este lugar que hace este ángulo, se colocan las 2 pinzas de aro y se puede mandar así. Disminuir el sangrado. Siguiente, por favor. En la poscesárea, ¿qué hago en la poscesárea? Lo mismo, masaje uterina, compresión, oxitocina, caretocina, bla, 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 y reposición de dolor. Se hace todo igual. Con la diferencia que acá yo puedo hacer algo para que las 2 paredes del útero se adocen unas con otras. Y hago la técnica de Belinch. Belinch es un doctor americano que se ha inventado esta técnica, no cierra el útero, pero pasa unos puntos de adelante, atrás, atraviesa todo el útero, retorna con el hilo y hace. Hay una técnica que le hemos modificado. Siguiente, por favor. Este es un video, no sé si se va a poder proyectar. No dura más de 2 minutos. Después te hago.
Esta es una técnica. Fíjense, este es el útero flácido. Fíjense, parece chalina. Este es un útero flácido, es una atonía uterina fránica. ¿Qué hacemos? Se ha cerrado aquí la cesárea, la histeroscopia. Se coloca un punto de abajo hacia el otro lado, sería el segmento. De este lado vamos hacia atrás, le damos vuelta el útero, buscamos los ligamentos uterosacros, le damos un punto y volvemos hacia adelante paralelamente. Pero ahorita vamos a ver por qué es un video corto. Ahí está dándole el ligamento uterosacro de ambos lados. Retorna y vuelve hacia adelante, pero nada más que el fondo uterino van a fijarse ahora cómo lo envuelve. Está la aguja, el fondo uterino lo enrolla como si fuera un rollito de verdad. ¿Cómo queda? Porque el útero está atónico. Ahí, y ahí se asegura. Esta técnica la hemos utilizado y la hacemos mucho. Yo tengo un trabajo que lo presenta en varios congresos, de la que asisten, que tengo bastante grande en la caja, y hacemos esto. Adosamos una pared o no. El hecho que está sangrante se pega a la otra pared, la arteria se la acoda, por lo tanto disminuye el sangrado. En pacientes así, hace unos 20 años atrás, les sacábamos el útero, hacíamos histerectomía. No nos importaba la calidad, sea primero o segundo, era la vida de la paciente. Hacemos esta técnica desde hace muchos años atrás y probablemente el que más ha hecho esta técnica soy yo cuando trabajo. Y la hemos modificado y la hemos perfeccionado y es una técnica muy buena y en algún momento he tenido la oportunidad de enseñar a mis residentes y muchas veces no se identifica bien, por ejemplo, los ligamentos uterosacros. Así que nos hemos inventado cómo identificarlos de mejor manera. Vamos a verlo en un ratito. Ahora esté acá la presentación. Muy bien, ya está. Siguiente. Fíjense el útero. ¿Cómo está? ¿Ven que los dedos se parecen mantequilla? Es un útero que está en una atonía franca. Siguiente. Fíjense igual. Chalina normalmente debe ser como una piedra, porque a eso llamamos el polo de seguridad de Pinar. Siguiente, por favor. Entonces, existe un montón de técnicas y de personas que han hecho todo lo posible porque no quieren que la gente se muera por hemorragia. En nuestro país es la primera causa de muerte materna. Ojo, es la primera causa de muerte materna. No podemos permitir que se mueran las mujeres por hemorragia. Tenemos que hacer algo, ya sea en el parto, le lleno de lo que sea, de compresas, le pongo tapón, me apoyo sobre su aorta. Ya. Existen varias técnicas. Por ejemplo, Hyman, esta técnica que se ha visto ahora de la cintura, es la de Hyman. La otra es la de SEA. Siguiente, por favor. Hay un montón. En la técnica del doctor Benítez, que se hizo en el 2013 al 2016 un artículo que publicaron en Chile. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es importante? Identificar, no puedo ignorar. No puedo dejar el parto y me voy, está sangrando. Hay que hacer algo. Cuando estoy en cesárea, lo mismo. No intentando cerrar, no se soluciona el problema. Tengo que ser muy consciente, tengo que identificar cuál es el factor de riesgo. Detectar la precisión oportuna y certera del diagnóstico es elemental para un uso de medicamentos. Manejo activo del tercer periodo, profilaxis con terapia. Hoy en día en el parto, nosotros está saliendo la clase del feto, le colocamos oxitocina para poder hacer un autoinducido y disminuir el sangrado. El trauma es el 20%. El trauma puede ser por desgarro del canal del parto, ruptura uterina, inversión uterina. Y hay una patología que es otro motivo de charla, es el acritismo. El acritismo placentario es la penetración de las vellosidades cloacales hacia el miomero.
y de acuerdo a la gravedad acretico, incretico, hipercretico, que es más severo. Siguiente, por favor. Fíjense, miren cómo fue esa imagen. Horrible. Siguiente, por favor. Siguiente. Y cuando dejamos restos, restricción de restos placentarios, anormalidades de presentación, acretismo, placenta previa, cirugía uterina previa, útero bicornio, que es un útero anormal. Siguiente, por favor. La trombina, que es menos frecuente en las corrientes, son las más difíciles de manejar. Hay una enfermedad de esta, o las adquiridas, que pueden ser por sepsis, preeclampsia, que ya son trastornos serios que comprometen. ¿Qué debemos hacer? Identificar. Este cuadro lo deben saber y deben saber, porque llevan varias materias, sobre qué debemos hacer en el shock. Cuando existe una pérdida de 10 a 15% de la volemia, todo está normal, su pulso normal está compensado. En amarillo, de 16 a 35% lo dividimos en dos, a 25 y a 35. El sensoide está comprometido y el otro está moderado. Y cuando ya existe mayor a 35%, o sea, más de 2000 ml, es severa la pérdida. Y aquí, por compromiso, se muera la persona. ¿Qué es lo que debemos hacer? Cuando yo actúo en las 0 horas, o sea, en los primeros minutos, porcentaje de sobrevivir es 100%. ¿Qué significa? Que si yo estoy en un parque, estoy en la provincia, y veo que está sangrando en algún lado, tengo que ponerle algo. Por ejemplo, si ustedes ven en su casa, está chorreando, o se ha robado la pila, llamamos, ¿qué le hacen? Le ponen un corcho, le ponen una zanahoria, le amarran, hacen algo para que deje de salir agua en la casa. ¿Cierto? Lo mismo acá. Si está sangrando la paciente, haré algo, no mirando se va a solucionar. Los factores de coagulación están en una cascada que la paciente va a morir por una coagulación intravascular seminal, porque intentando coagular se va a morir. En el minuto 0 la sobrevida es de 100%. Del 1 al 20, 60%. Del 20 al 60, 15%. Y más allá de los 60 es 10%. Ya con alta probabilidad de trastornos en el sensor. Y después se muere. Fíjense qué importante, chicos, qué importante es identificar el problema. Yo soy docente de posgrado de residencia. A los residentes los veo que están suturando y haciendo a los rostros, haciendo un poquito de no, tienes que hacer bien, tienes que ver que no sangre, tienes que ver que todo. Si estás como anestesiólogo al lado en ese momento y estás viendo que está sangrando, quédate ahí, porque luego vas a ser, era que le haga este punto, era que ligue este vaso, era no existe. La realidad es que se tiene que hacer en el momento. ¿Por qué hay gente que se muere? Por un descuido de nuestra vida. He visto morir gente por atonía uterina, mucha. Pero gracias a Dios no he sido yo, pero me duele como ser humano y como médico, se muere una persona. ¿Me entienden? Ustedes no pueden permitir, como estudiantes y futuros médicos, que ningún ser humano se muera en sus manos, cosas que son prevenibles. Por ejemplo, ¿el cáncer cervical es prevenible? Sí. ¿Qué debo hacer? Utilizar vacuna para HPV, utilizar condones, hacer el Papa Nicolau periódicamente y listo. Pero si yo no hago algo para prevenir, la gente se muere. ¿Entienden? Entonces, recapitulando, existen entonces complicaciones en el cuerpo, pero puede ser patológico si yo no hago algo y no me doy cuenta. Y pueden ser complicaciones inmediatas o medianas. Complicaciones directas e indirectas. Las complicaciones inmediatas son las hemorragias, no se olviden, hemorragias. Las tardías, alejadas son las infecciones. Las complicaciones directas son por alguna situación de parto necesaria que tengo que solucionar. Si yo veo que está sangrando, le pongo un puntito, se hace un hematoma, así nomás loco no se va a solucionar. Tengo que resolver el hematoma, tengo que vaciar el hematoma, ¿me entienden?
Entonces no es suficiente. Y después una vez que nace, que todo solucionado, veo todo. Perfecto. Pasa la anestesia, lo que ustedes quieran, y era que le haga, la paciente está flácido, su útero estaba flácido, pero yo intenté que eso. Esta técnica de estos puntos, el 80% de los ginecólogos no lo sabe hacer. Y se han fijado que eso así dura 2 minutos. 2 minutos. He ido a dar charlas a todo lado con esta técnica que es tan simple. La gente dice, sí. Llegado el momento, no, se va a contraer, no va a ser útil. No, vas a ver si va a contraer. Se va a las 6 horas la paciente, flácida, sangrada. He visto pacientes que han sangrado tanto que el colchón lo han atravesado y el piso estaba sangre. Los pacientes se mueren. Y eso es parte de la negligencia. Y ahí es donde nos comienzan a joder todos y dicen, no, pues los médicos hacen esto, no, pues tenemos que hacer algo por prevenir. La causa número de muerte en nuestro país es la hemorragia. ¿Sí? Pues no se olviden, chicos. Muchas gracias por la atención y disculpas por la demora. Espero que hayan aprendido algo.